Buenas tardes, doctora Chonillo y compañeros de la materia de laboratorio clínico. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Yemina Zambrano, Cindy Acosta y Natasha Jaramillo. Nuestro tema es sobre un leucograma de las especies caninos, felinos, aves y reptiles. ¿Qué es un leucograma? Un leucograma es una fracción del hemograma, del cual consiste en un recuento total, diferencial y estudio morfológico de los leucocitos. Este examen sirve como una orientación para el médico en detención de procesos virales, bacterianos, inflamatorios, fúngicos, sépticos y en algunos casos parasitarios, marcando una norma en el diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál tubo usar para un examen de leucograma? Para realizar un examen de leucograma es necesario utilizar un tubo de ensayo de tapa morada o violeta que contenga ácido etilediaminotetracético, conocido por sus siglas ETAC, el cual es un anticoagulante quelante del calcio que preserva la morfología de las células para en el momento que el laboratorio realice sus pruebas hematológicas. ¿Qué nos refleja un leucograma? Un leucograma nos refleja las células blancas que se encuentran presentes en la sangre, de las cuales son linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Niveles normales de un leucograma. A continuación veremos los niveles normales a las células pertenecientes que se reflejan en un leucograma. Los felinos y caninos tienen un rango parecido con una diferencia en los basófilos, puesto que en los caninos son poco frecuentes verlos y su valor no es mayor al 0%. En cambio, en los felinos su valor máximo es el 2%. Sin embargo, estos niveles son cuando se presenta una linfocitosis debido a la estimulación antigénica prolongada o fisiológica, una linfopenia producida por las células maduras o con blastos, monocitosis por una reacción de medicamentos que contengan glucorticoides o por neoplasias, la eosinofilia debido a la presencia de parásitos, una eosinopenia causada por un estrés agudo u crónico y por una hiperadrenocorticismo. La neutrofilia, inducido por un proceso inflamatorio o incremento de la banda celular. También se produce por la leucemia o paraneoplasias. La neutropenia, alterados por un defecto de producción secuestro de neutrófilos. Y por último, una basofilia que se presenta cuando hay un proceso alérgico o leucemia basófila. Considerando en forma conjunta, los datos del leucograma se utilizan para formular las siguientes preguntas. ¿Existe evidencia de inflamación? Si es así, ¿se la puede clasificar todavía más? ¿Existe evidencia de una respuesta a la glucocorticoides estrés? ¿Existe evidencia de una respuesta a la epinefrina excitación? ¿Existe evidencia de una reacción de hipersensibilidad sistémica? ¿Existe evidencia de necrosis tisular? ¿Y si existe evidencia de toxemia sistémica? ¿Existe evidencia de inflamación? Los indicadores de inflamación son los siguientes: desviación a la izquierda de neutrófilos, eosinofilia persistente y o monocitosis. Si el recuento total de los glóbulos blancos es normal, un recuento mayor o menor a 300 en banda de microlitros constituye una desviación a la izquierda. ¿Existe evidencia de estrés? El clásico leucograma de estrés, incluido por glucocorticoides, comprende neutrofilia madura leve, linfopenia, eosinopenia, monocitosis leve,
De esos cambios, solo la linfopenia es específica. En los perros y los gatos, los recuentos de linfocitos entre 700 microlitros y 1500 microlitros son consistentes con un efecto glucocorticoide. Menor a 700 microlitros pueden deberse en forma parcial al estrés. ¿Existe evidencia de excitación? Pues la excitación produce la liberación de epinefrina, en la cual a su vez produce aún mayor flujo sanguíneo. La liberación de epinefrina tiene la capacidad de duplicar el recuento total de glóbulos blancos. En los perros, la leucocitosis por excitación es principalmente el resultado de la neutrofilia, mientras que en los gatos, por lo general, es el resultado de la linfocitosis. ¿Existe evidencia de una reacción de hipersensibilidad sistémica? La eosinofilia persistente no solo indica la presencia de una inflamación, también sugiere una hipersensibilidad sistémica. ¿Existe evidencia de necrosis tisular? Se presume la existencia de necrosis tisular cada vez que existe monocitosis periférica. ¿Existe evidencia de toxemia sistémica? La toxemia sistémica se produce cuando las toxinas circulantes de origen tanto infeccioso como no infeccioso interfieren en la diferenciación de los precursores de los neutrófilos en la médula. El resultado es la presencia de neutrófilos tóxicos en los frotis sanguíneos periféricos. Alternativas. Como sabemos, en los últimos años la modernización y el aumento de mascotas no convencionales ha ido en aumento. Por ejemplo, aves y reptiles. Las aves reptiles no tienen demasiada diferenciación. Sin embargo, podemos destacar las siguientes. Los heterófilos, que tienen una función de los neutrófilos en el caso de los mamíferos, y en algunas especies, dependiendo sus características, la morfología de cada uno puede ser diferente. Por ejemplo, los granos eosinofílicos pueden ser de bastón o redondos. Su heterofilia puede deberse a un cuadro agudo de infección bacteriana. Los eosinófilos, su bajo número es común en muchas aves, excepto en aves rapaces. La eosinofilia se asocia también a enfermedades de origen parasitaria. Los basófilos pueden ser escasos, pero se relacionan a procesos alérgicos. Los linfocitos son más abundantes en algunas especies que en otras, por ejemplo en los loros del Amazonas. La linfocitosis está asociada a procesos infecciosos víricos, crónicos o anaplasias, mientras que la linfopenia está asociada a una viremia aguda. Y los monocitos, los cuales son las células más grandes, están asociados su aumento a procesos infecciosos por microbacterias. A continuación vemos una tabla de los valores normales del glucograma de aves en el periquito común. En cuanto a los reptiles, en este caso los heterófilos tienen una morfología distinta de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en algunos dragones barbudos, el núcleo de estos heterófilos pueden ser lobulados, mientras que en reptiles como las serpientes y los cocodrilos, los heterófilos pueden ser desgranulados. Su aumento puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico porque en verano suelen aumentar y en invierno suelen disminuir. Y patológico porque están asociados a enfermedades inflamatorias, infecciosas o con daño tisular, por ejemplo, a una inflamación hepática renal. Además de responder también a situaciones de estrés o procesos neoplásicos. Hay que considerar que siempre y cuando una basofilia está asociada con una heterofilia, se trata de una enfermedad inflamatoria como tal. Los eosinófilos, su tamaño varía también de acuerdo a la especie. Por ejemplo, las serpientes tienen eosinófilos más grandes que los lagartos. Su elevación puede ser fisiológica debido a una hibernación o patológica por parásitos. Además
Su presencia suele estar asociada dependiendo de la especie. Por ejemplo, en algunos lagartos hay menor número de eosinófilos que en algunas tortugas, que pueden representar hasta un 20% del total de células. Su disminución está asociada a un proceso de estivación o letargo en la época de sequía. Los basófilos. Los basófilos generalmente son bajos, pero en algunas especies de reptiles como las tortugas pueden representar hasta un 40%. Está asociado a los parásitos, especialmente intestinales, hemoparásitos y procesos virales. Los linfocitos están asociados a la dependencia de las especies. Por ejemplo, muchas especies sanas de reptiles tienen mayor número de linfocitos que otras. Y su cantidad también depende del sexo, pues las hembras suelen presentar mayor número de linfocitos que los machos, y reptiles viejos también suelen presentar mucha mayor cantidad de linfocitos. Su aumento suele darse en climas cálidos o estaciones de verano y suelen disminuir en invierno. Además, hay que tener mucho cuidado con la temperatura, pues la inhibición del sistema inmunológico puede darse en temperaturas muy bajas. Está asociado a procesos inflamatorios por parásitos, virus, neoplasias y a su vez también asociado a enfermedades inmunosupresoras. Por último, los monocitos suelen elevarse en épocas de hibernación, especialmente en las boas. Además, también está asociada a enfermedades inflamatorias como las estomatitis, nefritis y hepatitis. Y cabe destacar los azurófilos, que son células que no se ha caracterizado especialmente cuál es su función, sin embargo, suele estar asociada con una respuesta similar a los basófilos como tal. Muchas gracias.